como te leo el tarot gratis. Hola mi colectivo, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo me les va? Espero que les esté yendo muy bien. Mi nombre es Carmen y vamos a ver la lectura que hay para ti con respecto al amor y el desamor. Mira mi gente, te voy a decir algo. Cuando una persona se quiere ir, aunque le digas lo que le digas, aunque le implores, le ruegues, le pidas, le amenaces, le digas lo que sea, esa persona cuando se quiere ir, se va. La persona que es infiel es porque se quiere ir. Termina de entender eso. Sí que se quiere ir. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas maneras de irse, hay muchas maneras de salirse de la relación y una de ellas es que la persona está de verdad bien segura, pero bien segura de que se quiere ir, porque ya no quiere la relación, porque ya no te quiere, porque la relación ya se estancó, porque han habido muchos problemas o porque tú le hiciste algo que realmente esa persona no lo tolera, etcétera, etcétera, etcétera. También está la parte en que esa persona se quiere ir porque se quiere ir de su lado, porque ya siente que no hay lo mismo, que ya la balanza está inclinándose mucho, ya no hay ese mismo candor o ese mismo fulgor que hay para contigo. Tú sigues queriendo fuertemente, pero esa persona no tanto. Y por eso es que esa persona se termina de ir. O sencillamente te fue infiel o te está siendo infiel porque realmente se quiere ir. Bien sea porque ya le molesta la relación, porque ya cualquier cantidad de cosas que no voy a estar nombrando todo eso. Pero tú sabes muy bien que esa persona a lo mejor se está yendo por algún capricho en especial o por lo que fuere, o porque es muy terca o porque es muy pataletuda, por cualquier cosa ya está amenazándote y tú sencillamente le dices, le pronosticas que a lo mejor en cualquier momento va a volver y que cuando vuelva, que se acuerde, si todavía está a tiempo, de volverte a encontrar, porque a lo mejor tú no vas a estar cuando esa persona regrese. Tú le juras que a lo mejor cuando vuelva ya no será la misma, ya no serás tú la misma persona. Esa persona te mira de arriba abajo y te dice, oh, ¿qué te crees tú que yo voy a volver? ¿Quién te dijo a ti que yo voy a volver? Más nunca. Pero mira, ni lo sueñes. Sueña despierto si quieres, pero yo no voy a volver. Mira esto. Le juraste que lloraría cuando se acordara de ti. Te pidió tiempo porque resulta que ahora se está dando cuenta que siempre sí. Y ahora se tardó en regresar y ahora eres tú quien le pide tiempo. Esa persona se fue y te dijo, mira, yo me voy a tener que ir porque yo de verdad no sé qué es lo que siento, bla, 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 bla. Sí sabe lo que siente, lo que pasa es que no lo termina de soltar. Y ahora dame el tiempo, ya veremos. Esa persona se tardó, ¿verdad? Tú le diste quizás el tiempo porque te estabas dando cuenta que el pobre o la pobre no tenía vida, necesitaba desconfundirse y resulta que se tardó más de la cuenta. Ahora está regresando en cualquier momento, después de que juró o que tú le juraste que volvería, que lloraría cuando te viera, porque ahora se da cuenta de que tú, ahora sí que le dices, volver. ¿Tú otra vez aquí volver? ¿Quién te dijo? Yo ni te estoy esperando. Mira, te equivocaste de puerta, a lo mejor es al lado, aquí no es. No, 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 no. Ya yo esperé lo que tenía que esperar. Tú me dijiste que regresas y no regresaste. Pues mira, ya yo seguí mi vida. Ahí sí que va a empezar a llorar esa persona porque nunca se va a imaginar la respuesta tuya. Eso es lo que le va a dar a esa persona. Ahora, como quien dice, se va a empezar a abrir los ojos y se va a dar cuenta lo que hizo. Ahora eres tú quien le pide tiempo. Ahí sí que te digo. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado amigo, mi amiga, mis suscriptores, mis visitantes, mi gente bella, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que te dicen entonces las cartas? Porque le juraste que lloraría cuando se acuerde de ti. Te pidió tiempo y se tardó mucho en regresar. Ahora eres tú quien le pide tiempo. Ahora eres tú quien le dice, no sé. Mira,
esta persona donde estuvo, esta persona donde estuvo no encontró lo que estaba buscando, mi querido y adorado amigo. Esta persona se puso quizás a buscar cosas que no sabía que encontrar. Una persona que ni siquiera sabía lo que estaba buscando. Una persona que ni siquiera sabía lo que quería. Ahora resulta que está pidiendo tiempo, pidió tiempo, pero un tiempo como para desbloquearse, no. Un tiempo como para, digamos, desconfundirse, puede ser, pero quizás quería tiempo también para estar con alguien por allí, para hacer la vida loca, para hacer su soltería, a todo a pierna suelta. Y resulta que no le salió nada, pero nada bien. Ahí la estoy viendo, sí que te lo digo. Y mira, aquí está, esta persona está sintiendo honestamente que muy probablemente sea muy tarde para esa persona, porque quizás a lo mejor ya tú tengas a alguien. Esta persona se imagina, porque este es otro arcano mayor, se está imaginando la vida tú con otra persona, porque te conoce, porque sabe que tú das amor, porque sabe que tú lo que querías era tener a alguien a tu lado. Y quizás se tardó, y ese tiempo que se tardó, tú lo aprovechaste ahora para ti. Eso me parece maravilloso. Ojalá que así fuera. Mira, te estoy viendo muy contento, muy contenta, mi querido, mi querida, de verdad, con las nuevas cosas que vienen para ti. Ahora esa persona llora y tú le pides, dame tiempo. Hay alguien nuevo en tu vida. Hay alguien que viene. Esta no es la misma persona del pasado. Y esa persona se lo ha estado imaginando. Se estaba sospechando porque tú le estabas pidiendo, ahora dame tiempo. Ahora yo no lo sé. Ahora déjame ver. Quizás ahora no eres tú, ahora soy yo. Déjame, estoy confundido, confundida, dame tiempo. Pero es que ese tiempo que le estás pidiendo es porque tú tienes a alguien más. Vaya, pues, vamos a seguir viendo aquí. Y mira, sí, hay muchísimas ideas que se pueden estar presentando aquí en esta situación. En esta situación nueva para ti. Una situación muy maluca para esa persona y una situación muy buena para ti. Mira, esa persona de verdad está, como quien dice, rugiendo de dolor y de tristeza en donde está. Y mira, para ti hay un nuevo comienzo. Ahí se está viendo clarito un nuevo comienzo para ti. Esta persona, tú le juraste que lloraría. Cuando se acuerde de ti, te pidió tiempo, pero se tardó. Ahí es donde está la piedra de tranca, que se tardó. Quizás tú de buena onda o o creyéndole realmente lo que estaba pasando, probablemente tú le diste ese tiempo. A lo mejor te decía, sí, yo te quiero, pero es que yo no sé qué es lo que me pasa, mi corazón, bla, bla, bla. Y entonces ahora esa persona se fue, se tardó demasiado. ¿Y qué creía esa persona? Que tú le ibas a esperar toda la vida, pero mira, no está ni tibio, ¿ah? O ni tibia. Entonces ahora no se tardó, ahora eres tú quien le pide tiempo y mira cómo llora. Qué bueno, me encanta porque así son las cosas de la vida. Yo lo siento mucho, mi querido y adorado ex, pero así son las cosas. Viene para ti una nueva persona que realmente sí va a hacer florecer muchísimas cosas, muchísima alegría en ti. Y no va a estar con ese cuento de que sí, no sé, sí, a lo mejor, tal vez, puede ser, quizás, no sé. Nada de eso. Y se viene con, de verdad, queriendo, estudiando la posibilidad de que pueda haber aquí entre ustedes un comienzo. Sí, señor. Así que ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido colectivo, mi querida gente. Y sí pidiéndote, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video. Y también para anunciarte que de ahora en adelante, sábados o domingos, o sábados y domingos, dependiendo como esté mi tiempo, vamos a hacer lecturas en vivo del tarot en YouTube, en el chat. Y de lunes a viernes, cualquiera de esos días, pueden ser 1, 2, no sé, todo depende cómo esté el tiempo. No me quiero súper comprometer a fondo. También quisiera hacer lecturas en vivo, pero en Facebook. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo pues en un próximo video. Bye bye. A quien le haya resonado esto, pues reflexionen. Bye bye.